Buenas noches, soy Raimundo Tenorio y me da mucho gusto darle la bienvenida a Cuentas Claras y compartirle la investigación y análisis de lo que acontece en el mundo de la economía, las finanzas, las bolsas y los mercados. Como siempre, le compartimos nuestras redes sociales para que establezca comunicación con nosotros a través de Mexiquense TV y de Raimundo Tenorio en nuestras redes como Facebook, X, Instagram, Threads y TikTok. Desde el 4 de abril que diputados de Morena promovieron cambios a diversas leyes para crear y transferir los fondos de ahorro en afores de personas mayores de 70 años a un fideicomiso del gobierno federal, se originó no solo debate entre analistas, sino una gran preocupación entre expertos que sí saben de esto, como nuestro invitado de esta noche, que fue presidente de la Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, el maestro Carlos Ramírez Fuentes, a quien usted ya conoce y por lo cual le agradezco muchísimo converse con nosotros esta noche. Muy buenas noches, mi querido Carlos. Raimundo, muy buenas noches, un gusto saludarte. Te agradezco mucho porque pues apreciamos desde luego muchísimo tu análisis, porque haber estado al frente de este organismo autónomo da obviamente muchísima credibilidad. Amigo mío, consumatum est. Al menos en la Cámara de Diputados hoy ya decidieron diputados de Morena y sus aliados tomar los recursos de los aforados de mayores de 70 para llevarlo a fondos públicos. Así es, Raimundo, falta ya nada más el trámite del Senado, pero en realidad pues esto ya va a ocurrir en cualquier momento, ¿no? Entonces, estamos hablando de una reforma que se aprueba a 40 días de la elección presidencial, eh, claramente en un contexto fast track, sin discusión, sin datos, sin claridad respecto a cuánto va a costar, cuáles van a ser las fuentes de financiamiento futuras de este fondo, cuántos trabajadores beneficiados podrían haber, cuánto va a costar, digamos, la pensión de cada uno de estos trabajadores, el copete de pensión que está prometiendo el gobierno, y sin claridad respecto a las reglas de operación que eventualmente seguramente se darán a conocer, pero que hoy no conocemos, de cómo recuperar el dinero. Si yo tengo más de 70 años y mi dinero se transfiere al Fondo Colectivo de Pensiones del Bienestar, ¿cómo lo recupero? Porque hoy sabemos que si un trabajador después de 10 años quiere recuperar su dinero, acude a la Afore, pero ahora ya no acudirá a la Afore, tendrá que acudir a alguna ventanilla gubernamental y no sabemos nada respecto a ese procedimiento. Y por último, tampoco el gobierno en este proceso veloz, apresurado, con una clara intención política, pues ¿por qué no hizo una campaña de comunicación, de difusión, para que la gente recuperara su dinero y no llegáramos a esto, Raimundo? Eh, Entonces, enormes dudas y con una reforma de pensiones que tendrá un impacto para las siguientes 3 o 4 décadas del país. Tienes muchísima razón, sobre todo en esto último, mi querido Carlos, porque en esa campaña justamente de haber llevado a cabo información a estos aforados, pues hoy incluso en la mañanera Andrés Manuel López reconoció que se les empezará ahora a volver a comunicar a estos aforados que tienen ahí fondos. Ahora en el qué hacer, eh, me agradó mucho una compartición que hiciste respecto a de inmediato, por ejemplo, aprovechar la Afore móvil. Sí, yo creo que de las pocas cosas positivas que surge de este proceso, accidentado y reitero, sin discusión y sin datos, está el que el gobierno pues va a tomar el dinero de los trabajadores mayores de 70 que tienen abandonadas, entre comillas, su Afore. Recordarle al público que la gente abandona su cuenta Afore no por buenas razones, por malas razones, porque nunca supo que tenía una Afore, porque el trabajador falleció y nunca se lo comunicó a la familia, porque los beneficiarios no saben cómo recuperarlo porque los trámites son muy engorrosos, porque el trabajador vive y no sabe, nunca supo que tenía una cuenta, porque el trabajador se fue del país. En fin, hay diversas razones que explican por qué la gente puede abandonar su cuenta, pero son malas razones, Ren. Entonces, de este proceso, lo único bueno que yo veo es que va a poner en alerta a los ahorradores. Tanto los ahorradores en activo, para que tomen el control de su cuenta Afore,
y no dejen al azar esto. Hay muchas cuentas que desde hoy, se observan semi abandonadas y es necesario que los mexicanos que tienen una cuenta Afore, que son 75 millones de mexicanos, recobren el control sobre su cuenta. Es ahora cuando hay que hacerlo. Y por supuesto, aquellos que están en una condición mayor de 70 años y que su dinero será transferido al Fondo del Bienestar, o una familia, unos beneficiarios que el trabajador ya falleció, pero que les queda la duda de si su familiar tenía dinero, pues es momento de investigarlo. Hay que rastrearlo, ciertamente reitero, no es un proceso fácil, pero es un proceso que ahora tenemos que exigir para que el gobierno cumpla con lo que está prometiendo, en este caso, que es entregarle el dinero de vuelta a los titulares legítimos de este dinero, que son pues más de 2 millones de ahorradores. Ahora bien, Carlos, en esta decisión que se toma por mayoría de Morena, también me sorprende mucho de que los cálculos, como tú mencionas, que no se muestran, ustedes, los expertos en ello, han hecho prospectiva de para cuántos años alcanza este fondo semilla de tomar estos 42 mil millones de pesos. Mira, la realidad es que como no hay información pública, lo único que sabemos es que el Fondo Semilla va a tener entre 35 y 40 mil millones de pesos iniciales. No sabemos nada más respecto al flujo futuro de los ingresos del fondo, porque el presidente dice que van a ser las utilidades del Tren Maya, que no sabemos si habrá algún día, de la Mexicana del Bienestar, que no sabemos si habrá algún día, del aeropuerto de Santa Lucía, que no sabremos si habrá algún día. Ahorita tienen puras pérdidas y es previsible que tengan pérdidas para siempre. Entonces, no sabemos si habrá más recursos, lo más probable es que no. Entonces, el gobierno debe de haber hecho alguna prospectiva que no ha revelado, pensando tal vez que en el futuro va a seguir habiendo muchas cuentas abandonadas y que eso le va a seguir permitiendo generar un flujo constante de recursos para que el fondo crezca. Pero aún en ese escenario, y es parte de la trampa de esta iniciativa, en el corto plazo no hay problema, Remy. No hay problema en los próximos años, de hecho, ni siquiera en el próximo sexenio, porque el número de trabajadores que se van a pensionar de la generación Afore en los próximos 6 años es muy pequeña. Por eso veo a la candidata del oficialismo pues muy tranquila defendiendo esta iniciativa. En esencia, no le va a afectar a ella, le va a afectar a los próximos 20, 25, 30 años, porque ahí se nos viene la avalancha de trabajadores de generación Afore y cuando se pensionen va a estar un fondo que no sabemos si va a tener dinero, suficiente dinero, y que obviamente, así cálculo materialmente de vista, te puedo decir que no va a ser suficiente ni con mucho lo que está aquí previsto y que el gobierno en turno va a tener que entrarle al quite. Y es ahí donde viene el problema. Tener que dedicarle más recursos a las pensiones de un segmento de la población muy pequeño que ciertamente necesita mejores pensiones, pero el problema es que lo está haciendo el gobierno actual a costa, a expensas de las pensiones de otros, Así del es. dinero de otros y por supuesto apostando las finanzas públicas en una apuesta extremadamente peligrosa para las próximas décadas. Sí, y sobre todo porque también ahí están contenidas las subcuentas como la del Fondo para la Vivienda. También está incorporándose el tema de la vivienda. A mí me surge también la duda aquí de la tentación que tendrá el gobierno de, digamos, trasladar obviamente esto al Fondo del Bienestar, pero en la arquitectura del sistema de pensiones está diseñada para que el ahorro para el retiro se sume al ahorro de la vivienda. Es decir, si un trabajador nunca utiliza su subcuenta de vivienda, del Infonavit o del Fobiste, ese dinero, la ley establece que se va a sumar a lo que tenga yo en mi cuenta individual de la Afore para obtener una pensión. Ujú. La tentación que estoy viendo es que los trabajadores usen su cuenta de vivienda a toda costa. Es un poco el mensaje que nos ha dado el gobierno. Queremos que la usen, no que la usen para el retiro, que la usen para la vivienda.
Y entonces al momento del retiro, pues va a haber menos dinero en la cuenta Afore y entonces se va a requerir un subsidio más grande. Entonces, hay una serie de consideraciones en esta iniciativa que no han sido ni discutidas ni transparentadas, que simple y llanamente lo que se observa es una decisión cortoplacista, con un criterio político electoral muy evidente y poco análisis, poca discusión. Seguramente quienes hicieron los números dirán, no nos va a afectar en los próximos 10 años. Tienen razón, no nos va a afectar los próximos 10 años, pero sí afectará en el futuro a un país que está envejeciendo muy rápido y que ya está gastando muchísimo dinero en pensiones, mucho más allá de las capacidades que tiene sus finanzas públicas. Sí, pues mi querido Carlos, voy a parafrasearte, no necesariamente citarte, pero aquí a principios de año, desde Integralia Consultores nos compartiste el documento Riesgos Políticos para México en el 2024. Sería el se los dije, pero qué mejor que nos invites a releer ese documento. Sí, desafortunadamente uno de nuestros riesgos eran las sorpresas legislativas. Y esta es el mejor ejemplo de esas sorpresas de último momento, ocurrencias de último momento, con un criterio cortoplacista político electoral, con consecuencias de mediano y largo plazo que pues son impredecibles. Pues sí, amigo mío, te lo agradezco mucho porque invitar a nuestra audiencia a entrar a la página de Integralia Consultores y releer este documento que sigues compartiendo, lo cual obviamente pues te agradecemos mucho, mi querido Carlos. Con todo gusto, Raimundo, te agradezco mucho el espacio y un saludo a todo tu público. Gracias, amigo mío. Muy buenas noches y hasta la próxima. Buenas noches. Bueno, pues como lo ve, estas decisiones de la mayoría de Morena y sus aliados en las cámaras legislativas en materia de fondos privados para el retiro dejarán de ser fondos privados para convertirse en fondos públicos, tal y como acabamos de escuchar en la voz autorizada de Carlos Ramírez Fuentes. Vamos a una breve pausa y regresamos con más cuentas claras aquí en Mexiquense TV, canal 34.2.